cordial saludo. La temática que se va a tratar es sobre la habilidad gerencial, ganar poder e influencia. Los integrantes son Cristian Manuel Guarnizo Liz, Oscar Camilo Fuentes Amin y José Vidal Contreras. De acuerdo a los autores referenciados, el liderazgo es una forma de gestión o gobierno que puede involucrar los intereses de una o varias personas, y el liderazgo es una forma de ejercer influencia en otros para el logro de un resultado. El liderazgo se ha estudiado bajo los enfoques o perspectivas como rasgos, que son esas características que debe tener la persona para ser líder; comportamiento, que son las acciones que se deben realizar al momento de presentarse alguna situación; el enfoque situacional, que va de la mano con el comportamiento, ya que de acuerdo a esta situación se deben de presentar comportamientos diferentes; la parte integral, que es la parte transformadora que me permite adecuar esa estructura para esos cambios venideros; y por último tenemos ese enfoque poder-influencia, que es el tema a tratar. Cuando estamos hablando de este enfoque del poder-influencia, estamos hablando de un poder-influencia social, estamos hablando de algo muy colaborativo. Este poder-influencia tiene una relación bidireccional y además busca esas fuentes de liderazgo a través de estos conceptos, como lo que se ejerce, qué tanto debe tener y cómo lo adquiere o cómo lo pierde. Pasando al liderazgo participativo, a través de esta estructura nos podemos dar cuenta, a través de los años ha tenido algunas evoluciones, algunos pasos, iniciando por la decisión autocrática, donde no existe ninguna influencia de personas o grupos; luego pasando por la parte consultoría, después la decisión conjunta y por último la delegación, donde sí existe esta influencia de personas u otros grupos, los cuales son un apoyo para que se involucren en ese proceso de la toma de decisiones, permitiendo que éstas sean de mayor entendimiento y de fácil aceptación. Por lo tanto, podemos decir que no se puede ser un buen líder sin influir, porque el liderazgo tiene que cambiar de piel para obtener resultados, abandonar la rigidez estructural de la jerarquía y orientarse más hacia el poder de la influencia y la capacidad de generar confianza. Podemos decir que el poder y el liderazgo son muy relacionados, van de la mano. El poder, o más bien el liderazgo, hace parte del poder, ya que si no hay liderazgo, entonces vamos a obtener un poder de acuerdo a este concepto, que es: el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esta probabilidad. Si le adicionamos a este poder el liderazgo, entonces podemos quitarle a este concepto el texto que dice imponer la propia voluntad, ¿sí?, llegando a convertirlo en lo siguiente: el poder es la capacidad para influir en el logro de sus resultados a fin de influir en el comportamiento de quienes deben contribuir con este logro. Muy buenos días. Continuamos con los instrumentos y fuentes de poder. La personalidad es la primera de las fuentes a la que históricamente se ha asociado el origen del poder. Aquellas personalidades que impactaban con su carisma y capacidades especiales, haciendo que su presencia y sus acciones resultaran atractivas y fascinantes. Galbraith plantea que la personalidad efectiva obtiene su misión mediante la persuasión, cultivando la creencia, entendiendo que esta creencia se encuentra estrechamente vinculada a la capacidad de quien usa esta fuente para identificar las carencias que desea satisfacer. La admiración y el respeto del grupo por esta personalidad aumentarán en la medida que sea capaz de personificar y convertirse en el reflejo de lo que sus representados creen. El instrumento usado por la personalidad para ejercer poder sobre otros es el poder condigno, que en su expresión tradicional tiene la sumisión mediante la promesa o la realidad del castigo, y que en una adaptación contemporánea se extiende al poder que es ejercitado mediante cualquier forma de acción adversa o mediante su amenaza, incluyendo multas, otras expropiaciones de bienes, represión verbal y condena pública por parte de otros individuos o de la comunidad. La propiedad y el poder compensatorio. La propiedad necesita una organización para hacerse visible, de lo contrario se verá desprovista de la capacidad para influir en las decisiones y acciones de
otros. La propiedad y particularmente el capital en el mundo actual no imponen directamente su dominio por medio del poder condigno, sino que hace uso del poder compensatorio, entendido como aquel que se obtiene de la sumisión mediante la promesa o la realidad del beneficio, y ya no mediante la promesa o la realidad del castigo. Una de las principales preocupaciones de la empresa actual es la relación entre el esfuerzo y la compensación. La propiedad es lo que hace viable la sumisión de aquellos en los cuales se busca. La propiedad en manos de los accionistas se constituye en la fuente de recursos por excelencia para ejecutar la compensación, pero está indefectiblemente necesita el escenario para la organización, con el fin de cumplir el propósito. Es este un vínculo prácticamente indisoluble que ha buscado la propiedad para estar en la ruta del poder, crear una organización o vincularse a una y fortalecerla para que perdure y de tal modo buscar la legitimidad de sus demandas. La organización y el poder condicionado. La personalidad y la propiedad alcanzan importancia y realce en la medida en que exista la organización como fuente de poder. La organización surge del interés de sus gestores por constituir una entidad que se dedique a la explotación, la transformación o la oferta de servicios. En consecuencia, esta organización actuará dentro de un contexto en el cual emergen otras personalidades, los grupos de interés internos y externos. En la medida que se establece la jerarquía y los diferentes roles de la organización, aquellos con responsabilidades para el ejercicio de liderazgo, como el gerente general, los gerentes en línea y los supervisores, reciben su dosis de poder bajo la denominada autoridad formal, la cual aumenta gradualmente en tanto que se asciende en la jerarquía. Estas personalidades directivas son fuentes de poder que perduran con la organización y mientras ésta las requiera para su funcionamiento independiente de quienes sean aquellos que se ocupen de los cargos correspondientes. El éxito en el uso del poder condicionado por parte de la organización radica en la capacidad que tienen para despersonalizar las relaciones entre los seres humanos que lo componen. Esto ocurre al lograr la sumisión de los objetivos personales a los objetivos de la personalidad directiva, identificada con los objetivos organizacionales correspondientes, que son su naturaleza y la fuente de su existencia. Hasta luego.